Con respecto a la absorción gastrointestinal de este fármaco, hay 5 mecanismos. ¿Cuáles son? Difusión pasiva, difusión facilitada, transporte activo, endocitosis y exocitosis. Características de la difusión pasiva. No hay un transportador. ¿A qué me refiero con esto? No hay una proteína que ejerza de transporte desde el líquido intersticial hacia el interior de la célula. Lo que hay aquí en la difusión pasiva son canales o poros que permiten el paso del fármaco del líquido intersticial o extracelular al líquido intracelular. No es saturable. ¿A qué me refiero con esto? Estos poros, estos canales no se van a saturar nunca del fármaco, siempre van a estar abiertos para el paso del fármaco al interior de la célula. Baja especificidad estructural. No se olviden, 3 estructuras, 3 características en la difusión facilitada. Por ejemplo, aquí encontramos fármacos hidrosolubles y liposolubles. Los hidrosolubles, mucha atención, se transfieren a través de poros o canales que se encuentran en la superficie de la célula. Es de esta forma como ingresan estos fármacos hidrosolubles. Mientras que los fármacos liposolubles, ellos ingresan a través de la membrana fosfolipídica que se encuentra en la superficie de la célula. Recuerden que esta membrana fosfolipídica está compuesta por ácidos grasos, colesterol, y hacer fármacos liposolubles, su ingreso es a través de la capa. Continuemos con la difusión facilitada. ¿Cuáles son las características? Proteínas transportadoras. Tiene esta difusión facilitada. ¿A qué me refiero? Proteínas transportadoras son proteínas que se encuentran en la superficie de la célula, entran en contacto con el fármaco, hay modificaciones estructurales y permiten el ingreso desde el líquido extracelular al líquido intracelular. ¿Sí ven? Está captando el fármaco esta molécula transportadora y acá está introduciendo al interior de la célula. Esta es la membrana fosfolipídica. Otra característica, no requiere energía, muy importante. Para realizar este proceso químico no se requiere de ATP. Y por último, es saturable. ¿A qué me refiero? Esta célula contiene un número limitado de proteínas transportadoras que al entrar en contacto y unirse con los fármacos que se encuentran, las moléculas de fármacos que se encuentran en el líquido extracelular, se saturan. Y si hay más fármaco, no hay otra proteína transportadora que pueda captarla. Entonces se llenan, es como un autobús. Un autobús, por ejemplo, hay 40 puestos para 40 personas. Y supongamos que hay 45 personas. 5 personas se quedarán sin asiento porque solo hay 40 puestos en el autobús. Asimismo es aquí. Entonces se saturan, se llenan esos asientos. Pasemos al transporte activo. ¿Cuáles son las características? Las proteínas transportadoras también poseen, como en la difusión facilitada. Entonces, ¿cuál es la diferencia con la difusión facilitada? Que estas proteínas transportadoras, al realizar a través de, su interior, cambios estructurales para poder ingresar este fármaco que se encuentra afuera y ingresar hacia el interior de la célula, el mismo fármaco, requieren de energía. ¿Y cuál es esa energía? El ATP. ¿Sí? Aquí está esta proteína transportadora. A través de un proceso químico que requiere energía, entra este fármaco al interior de la célula. Y esto es la membrana fosfolipídica. Otra característica, es saturable. Ya les he dicho y he comentado el ejemplo del autobús. 40 personas, 40 asientos o 40 puestos y resulta que en total hay 45 personas. 5 personas se quedarán sin asiento. ¿Por qué? Porque ya todos los puestos están ocupados. Es selectivo. ¿A qué me refiero? Estas proteínas transportadoras solo van a captar fármacos específicos que encajen en la estructura química de
estas proteínas transportadoras. Entonces, no se olviden de esto, de anotar, porque puede ser pregunta de examen. Las proteínas transportadoras que requieren ATP, es saturable y es selectivo. Pasemos a la última parte, endocitosis y exocitosis. En la endocitosis, ¿por qué se da este proceso? Porque son moléculas muy grandes, como por ejemplo la vitamina B12 es una molécula muy grande que para ingresar en el tracto gastrointestinal desde el exterior hacia el interior hay un proceso que se llama endocitosis que abarca parte de la membrana fosfolipídica y genera el ingreso de esta molécula muy grande al interior de la célula. Entonces aquí están observando ustedes el proceso de endocitosis. También el proceso de exocitosis, por ejemplo, aquí en las terminaciones nerviosas de las neuronas, por ejemplo, la norepinefrina. La norepinefrina se elimina, se libera de las terminaciones nerviosas a través de un proceso que se llama exocitosis. Entonces, estas moléculas de norepinefrina van a salir por un proceso de exocitosis. Entonces, recuerden estas características, no se olviden, anoten y comprendan porque puede ser pregunta de examen.